Hola, buenos días. Mi nombre es Ángela Farías. Me apasiona muchísimo la psicología laboral y el día de hoy les voy a platicar 5 puntos clave que es importante que desarrollemos para nuestras primeras entrevistas laborales. Para empezar, en esta diapositiva les pongo un poquito el temario, pero no me interesa mucho que profundicemos en él como en la parte individual. Me gustaría mucho que nos vayan poniendo sus preguntas en la parte del chat y al final vamos a tener una sesión donde vamos a dar respuesta a estas preguntas que les vayan surgiendo. Vamos a comenzar con lo más importante, que es el currículum. El currículum es la carta de presentación que nosotros vamos a llevar a las empresas. Es por eso que este documento tiene que ser conciso, tiene que ser muy claro y describir muy bien quiénes somos y qué queremos. Seleccioné aquí varios puntos y varios temas que es importante que desarrollemos de maneras muy específicas. El primero es el título, y no me refiero al título que tenemos como licenciados o como profesionistas de alguna rama, sino que es lo que nos define a nosotros como profesionales en esa área. Por ejemplo, mi currículum dice Ángela Chloe Farías Sosa, reclutamiento y selección de personal. Esto se hace para que cuando el reclutador esté viendo nuestro currículum, diga, esta persona va dirigida, o sea, dentro de los recursos humanos, específicamente a esta área de trabajo. Entonces, eso facilita muchísimo a los reclutadores para que los identifiquen y los posicione dentro de algún área en especial. El segundo punto es la escolaridad. Nosotros ya estamos o por graduarnos o acabamos de egresar. Entonces ya no es importante que coloquemos la primaria, la secundaria, la preparatoria únicamente en casos como si su secundaria era bilingüe o tuvieron algún proyecto empresarial que haga la diferencia muy notoria entre cualquier institución y la que ustedes estuvieron. En la descripción de los puestos anteriores es importante que pongamos 2 datos además de el nombre de la empresa donde estuvimos trabajando y el puesto. Las fechas en las que estuvimos tienen que ser muy claras, tienen que ser específicamente, si se puede poner del día tal, mes tal y año tal, al día tal, mes tal, año tal. Es mucho más sencillo para el reclutador saber cuánto tiempo fue el que estuvimos trabajando en ese lugar. Las actividades, vamos a elegir las 5 actividades más relevantes del puesto que teníamos. Esto es importante para que el reclutador cuando revise nuestro currículum diga, esta persona ya sabe hacer estas actividades. Eso puede representar pros, porque si yo ya sé hacer ciertas cosas, eso significa que a lo mejor mi tiempo de capacitación va a ser menor que el de otra persona que se haya postulado. Entonces, dedíquenle mucha inteligencia a esta parte de decir cuáles son las actividades más relevantes que yo tenía en este puesto. En la parte de las amplitudes es importante que tengamos las características que nos hacen ser como súper nosotros, ¿no? Entonces, en esta parte agregamos los idiomas y les recomiendo muchísimo que lo dividan entre hablado y escrito. Porque a lo mejor eres muy bueno en la parte hablada, comprendes perfectamente el idioma, pero en la parte gramatical no eres tan bueno. Pero a lo mejor para este puesto no importa tanto si sabes escribirlo o no, simplemente con que lo domines y puedas tener una conversación. Entonces, les comento, esto es para que cuando el reclutador revise nuestro currículum, diga, esta persona me da el perfil. El siguiente punto es el atuendo. Aquí les puse una foto muy especial. Esta foto fue la primera que me salió cuando puse en Google qué me tengo que poner para una entrevista de trabajo. Entonces, como vemos, son como los outfits que toda la vida nos han dicho, muy formales, mujeres con no escotes, no faldas, como pueden ver todos traen zapatos de vestir, las mujeres tienen el cabello recogido y los hombres tienen el cabello peinado. En la actualidad, los hombres tienen muchas tendencias a usar barba y no está mal. Cuando vamos a ir a una entrevista de trabajo y tenemos barba, simplemente recortarla y peinarla. Las mujeres que les guste tener el cabello suelto, siempre es importante que se vea peinado. En cuanto a la ropa, es importante que usen cosas que los hagan sentir cómodos. Es decir, no usamos faldas cortas y escotes, no porque nos veamos provocadoras, sino porque imagínense que ustedes llegan a su entrevista y no saben en qué silla se van a sentar.
Por ejemplo, cuando yo vine aquí hoy, yo no sabía que iba a ser en un sillón. Entonces tengo que traer algo que me permite estar cómoda en la silla en la que yo me siente, sea ovalada, sea la forma que tenga la silla que me permite estar cómoda, sin importar la distancia que yo tenga con mi entrevistador. Hablamos más de eso, o sea, no tanto de por la apariencias o por la imagen que vayas a dar, no. Hablemos de tu comodidad y de la confianza que esto te va a permitir tener gracias a que estás cómodo. En cuanto a los zapatos, mujeres, si no usan tacones, cómprense unos flats bonitos, que sean elegantes, que sean formales, porque si no nos gustan los tacones, al contrario, vamos a hacer la vergüenza de nuestras vidas caminando con ellos. Entonces, eviten los tacones si no les gustan. El siguiente punto son qué temas debo tratar y cuáles debo de evitar totalmente en una entrevista. Siempre nos han enseñado que las virtudes y los defectos es una parte que nos van a preguntar siempre, lo cual, la verdad, es que no es tan lineal. O sea, no es como que vas a llegar a la entrevista y el entrevistador te va a decir cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos. Eso casi ya no pasa. Los reclutadores hacemos más preguntas como, en tu anterior trabajo, ¿qué tipo de conflictos tenías? ¿Con quién los tenías y cómo los resolvías? Entonces, ese tipo de preguntas nos van a dar como una ventana para ver qué es lo que hay dentro de ti. Es decir, si tú tenías conflictos con una persona porque no respetaba tu espacio y dejaba tirada la basura y tal, nos va a hablar de que a lo mejor tú eres una persona que respeta mucho el orden y la limpieza. Entonces es importante en esta parte que ustedes identifiquen cuáles son sus virtudes, qué es lo que los hace ser tan grandiosos y tan buenos en el desempeño de sus actividades laborales. En la parte de los defectos es importante que eliminen esa palabra de su mente, porque no son defectos. Defecto es cuando algo viene mal hecho y viene un carro defectuoso, o sea, hablamos de ese tipo de defectos. Las personas no tenemos defectos, tenemos áreas de oportunidad. Entonces, identifiquen sus áreas de oportunidad. Por ejemplo, a lo mejor, y no eres muy puntual, te recomiendo que tu área de oportunidad sea trabajar en tu puntualidad. ¿Y qué cosas vamos a hacer cada día para ser personas más puntuales? Entonces, si tú ya estás trabajando en tus áreas de oportunidad, platícaselo a tu reclutador. Dile, oye, la verdad es que en mi anterior trabajo me pusieron 5 retardos y por eso me dieron de baja. Ok, pero ya ahorita tengo hábitos mucho más especiales y específicos para mis tiempos. Entonces, eso nos habla de que también eres una persona que sabe reconocer cuáles son sus fallas, pero también tienes una idea de cómo resolverlas, y eso es muy bueno. En la parte de los sueldos, yo creo que esto es algo que sí es importante abordar en las entrevistas, porque la realidad es la siguiente: nosotros tenemos necesidades económicas y, por ejemplo, si nosotros vamos a una entrevista y nos dicen ¿cuánto quieres ganar?, la pregunta no es ¿cuánto quiero ganar?, sino ¿cuánto necesito para poder solventar mis gastos? Es decir, la forma correcta de responder esta pregunta es: yo tengo estas necesidades ahorita porque pago renta, por mi gasolina tal, usualmente, no sé, uso 6,000 pesos al mes, uso 7,000 pesos al mes. Si pudiera entrar dentro de ese rango, a mí me favorecería muchísimo porque me ayudaría a tener cubiertas mis necesidades. Entonces ya no estoy hablando de qué quiero como capricho de sueldo, sino de qué necesito para poder empezar. Después pueden venir aumentos, después pueden venir mejoras en nuestro salario, pero como base sí es importante que también ustedes sepan cuánto dinero necesitan mensualmente para sus gastos generales. En la siguiente parte vamos a hablar de los procesos de evaluación. Las pruebas psicométricas y las pruebas proyectivas usualmente en casi todos los procesos de selección se dan después de que el reclutador ya consideró que medianamente somos el perfil. Entonces, si el reclutador ya dijo, ok, en la entrevista vi que se desenvolvió bien, me parece un perfil interesante, van a hacer esta inversión de tiempo y de dinero porque para revisar estas pruebas le pagan a alguien. Entonces, si pasan al proceso de evaluación, tómenlo como una gran oportunidad.
Las pruebas psicométricas son todas estas que nos van a decir números, o sea, nos van a dar estadísticas, qué tan bueno eres trabajando bajo presión, qué tantas habilidades sociales tienes. Entonces, esas son las pruebas psicométricas. En internet puedes encontrar 1000 formas que te dicen cómo responder correctamente una prueba psicométrica. Mi recomendación es no lo hagan porque no hay una forma correcta o incorrecta de responder una prueba psicométrica. Hay perfiles laborales en donde entras o no entras. Si tus características personales no coinciden con las del perfil, entonces mejor no te expongas a irte a meter a un trabajo donde no empatas. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense lo siguiente. Yo quiero entrar a un trabajo en la industria, pero tengo que ser una persona que trabaje bajo presión según los estándares de lo que encontré en internet. Entonces mis respuestas van a ir hacia que sí soy buena trabajando bajo presión, que mi tiempo de rendimiento es más bueno cuando estoy estresado, que soy súper tolerante, que nunca tengo episodios de frustración, y entonces mis pruebas van a decir eso. Supongamos que engañamos al reclutador, nos la compra toda y dice, bueno, está bien, te contratamos, llegas a tu primer día de trabajo y resulta que no puedes soportar el estrés, que en realidad tú eres una persona que para evitar el estrés tiene programas, tiene tiempos, tienes un calendario y eres una persona más de estrategias que de impulsos. Y no es malo, te das cuenta que no es malo, o sea, más bien lo que estás haciendo mal es que no te estás dando cuenta de cuáles son tus habilidades y de en qué lugar voy y en qué lugar no voy. Entonces, por favor, no mientan nunca en sus pruebas de evaluación, sean muy sinceros, créanme que si esto es el puesto que les corresponde, van a entrar porque son buenos para eso. Y si no, trabajen, estudien y capacítense para entrar en esos perfiles, que es como volver a lo que les comentaba de los defectos. O sea, reconozcan, ok, a lo mejor y no tengo tolerancia a la frustración y la necesito porque a lo mejor mi trabajo lo requiere. Pero eso no quiere decir que si no la tengo no puedo desarrollarla. Entonces, sean muy honestos en esta parte. Y con esto vamos a la diapositiva final, que esta es como la recomendación de oro que les voy a dejar el día de hoy, es la autenticidad. La autenticidad es ser nosotros mismos y creo que es muy importante que seamos nosotros mismos en nuestras entrevistas. Porque si estamos fingiendo, incluso corporalmente se nos va a notar que estamos ejerciendo presiones para a lo mejor contener nuestro habla, o a lo mejor estamos muy nerviosos y estamos sudando. Entonces, los reclutadores durante las entrevistas observamos el panorama completo. No eres solo lo que dices, no eres solo lo que piensas, ni eres solo cómo te ves. Eres el conjunto de todas esas partes. Entonces, sí es importante que sean muy auténticos. Y ser auténtico no significa que si yo en mi casa me siento con las piernas arriba de la silla voy a ir a hacerlo en una entrevista. Eso no es ser auténtico. La autenticidad tiene que ver más con, mira, la verdad, yo soy esta persona y me gusta mucho ser así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo se los voy a poner en mi caso personal. Yo soy una persona que adora el color rosa, ¿no? Y a lo mejor puede parecer un poquito raro porque yo vaya toda de rosa a mis entrevistas y tal, pero así soy yo, así es mi closet y probablemente siempre que voy a trabajar algo rosa va a haber en mi ropa. Entonces es algo que yo tengo que aprender a hacer que sea formal, que sea apropiado y que sea adecuado para mi desarrollo laboral. Entonces, con esto sería todo y vamos a pasar a la parte de dudas y comentarios. Ok, Julián pregunta, ¿qué foto debo poner en mi currículum? Este es algo muy importante y verdaderamente las fotos hacen la diferencia. Por ejemplo, yo como reclutador cuando veía una foto mala, sí decía, no, este currículum a lo mejor es muy bueno, pero si la foto es mala, sí te da una perspectiva de qué es lo que esa persona está pensando o qué es lo que me quiere enseñar en su foto. Entonces, las fotos deben ser formales, de recomendación que sea con una camisa que los haga igual sentir cómodos, que les favorezca, cabello recogido de preferencia,
barba recortada si tienen, y además el maquillaje no tiene que ser muy exagerado, tiene que ser algo sutil que les permita ver a las personas cómo es realmente su rostro. Además de que les recomiendo mucho que sea como de medio corte, no es una foto de cuerpo completo, y además no es un selfie, es una foto que tiene que ser de preferencia, si pueden ir a un estudio a que se las hagan, es como las fotos que nos dan para nuestros titulación, más o menos como esas fotos. No son selfies, por favor, no pongan selfies en sus currículums. La siguiente pregunta es, ¿qué debe llevar una constancia laboral? Este es muy importante. Las constancias laborales, cuando tenemos una entrevista, es importantísimo que las lleven, o sea, que lleven sus constancias laborales. Si tienen una carta de recomendación, llévenlas. La constancia laboral debe tener la fecha y el lugar en el que se hizo, quién le escribe, si es el director de la empresa, si es tu jefe directo, quién lo hizo. Debe de venir impreso en tinta, lo más, como la estética es como Arial 12, ¿me explico? Como formal. Pero lo más importante es que tiene que venir firmado con tinta azul y además con un sello de la empresa, que usualmente los sellos de las empresas son o azul o rojo. Estos colores son importantes porque nos permiten saber que la carta no es una copia. Entonces, cuando ustedes vayan a entrar a un trabajo y les digan, tráenos 2 cartas de recomendación laboral, lo mejor que pueden hacer es llevar a la entrevista la original, pero ya que les pidan sus documentos, sacar una copia para que en el archivo se quede la copia y ustedes siempre conserven sus constancias laborales en original. Dani pregunta, ¿qué tanto color de vestimenta recomiendas para la entrevista? ¿Qué tonos, perdón? ¿Qué tonos? Mira, yo recomiendo el tono, puede ser el que tú decidas, siempre y cuando sea formal. Es decir, bueno, a lo mejor un fosforescente no es muy adecuado. Un tono pastel, tonos oscuros, dependiendo de qué color te haga sentir a ti más cómodo. A lo que voy es que puede ser como dentro de la gama, pero algo que sea apropiado. O sea, sí, naturalmente los colores neón no son apropiados para muchas cosas. Entonces, igual, tengan ese sentido común de decir si es apropiado o no es apropiado. Soy recién egresada y no tengo experiencia. ¿Qué hago? Ok, este es importante. No se sientan más pequeños por no tener experiencia laboral. Yo aquí lo que les recomendaría muchísimo es que puedan tener proyectos en la universidad. Si ustedes participaron en el comité de estudiantes y eran el presidente, eran no me acuerdo mucho de los puestos que hay, pero si ustedes se desenvolvieron en esos ámbitos, pónganlo. Pongan cuáles eran sus actividades. Si ustedes ayudaron en la universidad a organizar una fundación, pónganlo. Si ustedes tomaron algún curso, que tengan una constancia certificada o fueron a algún congreso, agréguenlo. A lo mejor al principio no tenemos experiencia laboral y sí es importante lo siguiente. Si durante la universidad trabajaron, por ejemplo, en un restaurante y ustedes son licenciados en odontología, preferentemente no agreguen esos trabajos, porque sí es una experiencia laboral, pero no es una experiencia laboral que refleje sus habilidades como odontólogos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos casos. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo reconocer mis habilidades y áreas de oportunidad? Ok, esta es una pregunta muy valiosa. Las áreas de oportunidad son las que ya percibimos que nos generan algún malestar o inconvenientes dentro de nuestro desarrollo laboral. Por ejemplo, un área de oportunidad puede ser la comunicación, ¿no? O sea, podemos a lo mejor ser personas que no comunican mucho en la parte de decir lo que pensamos, pero a lo mejor nuestra expresión física, nuestros gestos dicen muchísimo. Entonces, a lo mejor estamos en una junta, no decimos nada, pero nuestra cara es así como de, ¡ay, no, qué aburrido! O no me interesa, ¿no? Entonces, es importante que las personas vayan identificando y lo más sencillo va a ser con la retroalimentación de los otros. Entonces,
no sé, propónganse evaluarse ustedes mismos con lo siguiente. Si mi jefe me reconoce estas habilidades o si mi jefe me está pidiendo que tenga más cuidado, más atención con esto. Además, hay como partes súper claras y sencillas en las legislaciones de cada empresa. Entonces, tengan mucho cuidado ahí con esas partes de no fallar en las políticas internas de las empresas. Javier pregunta, ¿cuánto tiempo de anticipación debo llegar a una entrevista? Esta pregunta me gusta mucho. Yo soy una persona extremadamente puntual y a lo mejor un poquito intensísima con este aspecto. Yo siempre llego media hora antes cuando tengo una cita. Pero no llego, o sea, llego media hora antes al lugar, pero no quiere decir que media hora antes voy saliendo de mi casa. Yo salgo una hora antes de mi casa. Dependiendo de la distancia de donde tenga que ir, hay que considerar el tráfico. ¿Ya sabes específicamente a dónde vas? Ok, pero ¿dónde te vas a estacionar si vas en auto? Si vas en transporte público, ¿cuánto tiempo te demora caminar hacia el lugar? Entonces, el tiempo antes es estar mínimo 20 minutos antes en la recepción del lugar al que vas. No 20 minutos antes saliendo de tu casa, no, es 20 minutos antes, porque además a veces los reclutadores podemos programar nuestras agendas, pero a lo mejor la persona que estuvo antes no prolongó mucho la entrevista y así. Entonces también, como por la contraparte, también es ser muy paciente y ser muy tolerante, recordar que vamos a una oportunidad y si la persona se demora un poquito más con nuestro tiempo, ser pacientes. No sé si hay otra. ¿Algún consejo sobre el lenguaje corporal para la entrevista? Sí, hay muchos consejos. Por ejemplo, el más importante es siempre mantener posturas abiertas. ¿A qué nos referimos? Esto es una postura cerrada. Las posturas cerradas eliminan como la apertura que se tiene entre una persona y otra. Las piernas cruzadas, puede ser que estoy pierna cruzada para estar más cómodo, pero hay un tipo de pierna cruzada que es igual como para cerrar, ¿no? la comunicación con el otro. También es importante que estemos siempre rectos, que si la silla es muy cómoda, pues no nos sintamos como con la comodidad de estar en nuestro sillón de la casa. Siempre es esta parte de mantenernos en posturas abiertas y además que favorezcan a la comunicación. Los reclutadores a lo mejor los miran de abajo para arriba, de al lado, les ven todo y de repente voltean a ver su currículum y así. Entonces, ustedes manténganse con la mirada directa hacia la persona que los está entrevistando, diríjanse a ellos con mucha seguridad y además, como tip, en esta parte del lenguaje corporal, trabajen mucho con su expresión acompañada con las manos, pero que no se vea como masivo, que no puedas expresarte sin utilizar tus manos. Es bueno hablarle, ok. Ok, ya entendí. Esta pregunta dice, ¿es bueno hablarle de tú al reclutador? No es apropiado, a menos de que el reclutador te diga, háblame de tú. Yo, por ejemplo, soy una persona muy joven y a veces llegué a entrevistar a personas mayores que yo. Me sorprendía mucho que las personas mayores me decían, licenciada, ¿cómo está hoy? Mire, o sea, me hablaban de usted y dices, es porque están valorando quién soy, porque a lo mejor y no soy más grande que tú, pero eso no nos da o nos quita reconocimiento. Entonces es muy importante que ustedes se dirijan de usted al reclutador y si pueden tener su nombre, también presentarse como con él, con su nombre, ¿no? O sea, es una conversación, pero sí es una conversación donde él es una figura representativa de la empresa donde estás y es importante tenerle respeto, no importa la edad que tenga el reclutador. ¿Cuentan los cursos y certificaciones? Sí hay que ponerlas. Por ejemplo, si ustedes tomaron un curso sobre Excel, la verdad es que como en la parte administrativa, el Excel es una maravilla y la gente que sabe dominarlo tiene muchos privilegios sobre los que no. Entonces sí es importante que si ustedes tomaron, por ejemplo,
una certificación de la Cruz Roja de primeros auxilios, eso también les puede ayudar mucho. Pero a lo mejor no lo ponemos en la parte de empleos anteriores, sino en la parte de educación como un plus de nuestra educación, como una certificación diferente a la que tendría cualquier otra persona. Okay. Bueno, sería todo por ahora por las preguntas. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y gracias.